Bueno, dejen entrar a alguien. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan todos? Quiero saber porque suelen tener problemas con el audio. Sí, te escucho, profesor. Yo sí. Ok, ok. Sí, te escucho. Bueno. Vamos a esperar que se una Fabi y arrancamos. Esto está, dice, uniéndose. Profe, ¿va a compartir la pantalla o vamos a grabar nomás la computadora? Voy a compartir la pantalla. Voy a hacer voy a compartir la pantalla, ahora vamos a ir viendo vamos a ir viendo lo que vamos a desarrollar hoy, ¿verdad? Se siguen uniendo, vamos a esperar un rato más. Yo ya estoy grabando la clase, después le subo también le voy a subir al Classroom el link de YouTube donde voy a alzar todo, para que tengan a mano. Bien, lo importante es que todos me escuchen, ¿verdad? En teoría, pueden escribir ahí en el chat si no quieren hablar, pero la idea de la clase era tratar de hacer un poco la clase en vivo, ¿verdad? Tratar de que ustedes tengan su festo también abierto al mismo tiempo que yo, ¿verdad? Y tratar de resolver los ejercicios, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero hacer es lo siguiente, ¿verdad? Vamos a ver un poco la parte básica de una estructura de un sistema neumático. A ver, tengo acá, les voy a compartir mi pantalla. A ver. ¿Dónde está mi Zoom? Aquí, ok. Compartir pantalla, a ver. Bien, este es un pedazo del material que yo le dejé, ¿sí? Estas son básicamente la forma que está conformado un sistema neumático. Si empezamos de abajo para arriba, ¿verdad? Inicialmente nosotros necesitamos una fuente de abastecimiento de energía, ¿verdad? En este caso nosotros lo que hacemos es transformamos o sea, la neumática, en la neumática se transforma el gas, ¿verdad? De energía mecánica. En este caso, y generalmente se trabaja con aire comprimido, ¿sí? Luego tenemos los sensores, que en este caso son válvulas, ¿verdad? Funcionan como válvulas que detectan el aire de acuerdo a cómo está hecho la lógica de contacto, ¿verdad? Muy, muy similar a lo que estuvimos viendo nosotros en la parte de cuando trabajamos un poco con los PLC, ¿verdad? Luego tenemos a lo que ellos llaman procesadores, ¿verdad? Que serían, en este caso pueden ser las válvulas antirretorno, las válvulas I, la OR, ¿verdad? Tiene varios tipos de funcionamiento. Y por último tenemos los elementos de maniobra, ¿verdad? Que son ya los elementos finales de control, donde nosotros hacemos un tipo de movimiento o algo, ¿verdad? Y hace que opere ya el actuador. O sea, en el elemento final de maniobra se produce ya el cambio o sea, la orden para el cambio de la energía en forma de aire a energía mecánica, ¿sí? Entonces, siendo esta estructura de esta forma, nosotros justamente, por eso el festo es muy bueno, justamente en el festo, para que algo empiece a funcionar y funcione correctamente y tengamos control sobre él, ¿verdad?
dependiendo de la complejidad, va a cumplir o no con esa estructura. O sea, hay veces que un elemento cumple 2 a 3 lugares en esa estructura cuando el circuito es fácil, ¿sí? Entonces, para un circuito neumático nosotros tenemos el Festo, ¿verdad? Voy a abrir de cero otra vez para que todos puedan ver cómo se hace. A ver. Acá no me voy a cerrar este. Ok, esta es la primera pantalla que ustedes van a ver cuando abran el Festo, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es vamos a armar un circuito simple respetando esta estructura que acabamos de ver, ¿sí? Bien. Para poder respetar esa estructura, nosotros necesitamos primero que nada tener más o menos en cuenta qué es lo que vamos a decir, qué grado de complejidad tiene, ¿verdad? En este caso, nosotros vamos a hacer que un cilindro de simple efecto, ¿verdad? Un cilindro de simple efecto es un cilindro que tiene, para que él pueda extenderse por medio de aire comprimido y la contracción, la retracción del vástago se hace por medio de un resorte, ¿ok? Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como un cilindro de simple efecto, ¿sí? También tiene su nombre acá si dejan el clic encima del elemento, ¿ok? Bien. Entonces, ya tenemos, esto sería el actuador, ¿ok? Bien. Para poder controlar este actuador, en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos dividido en dos pedazos los elementos de maniobra, ¿verdad? Procesadores y sensores, ¿sí? Para algo así de simple, un simple componente cubre todas esas funciones, ¿sí? Siempre tengan en cuenta acá a la izquierda que ustedes pueden ir achicando las subcategorías para poder ver más fácilmente dónde están trabajando, ¿sí? A nosotros lo único que nos importa ahora mismo es la categoría neumática. En este caso, ¿verdad? Para poder operar esto, nosotros necesitamos algún tipo de válvula que nos pueda permitir ese control, ¿sí? Esa válvula va a cumplir las funciones de todos los otros elementos que están intermedios, ¿sí? Sensores, procesadores y elementos de maniobra. Entonces, esta válvula, debido a la complejidad del circuito, ¿verdad? Que es muy baja, vamos a poder encontrar acá. Nosotros necesitamos una válvula 3-2 vías. ¿Para qué? Para que el aire pueda tener un escape otra vez, ¿sí? Entonces, yo voy a usar una válvula 3-2 vías aquí, ¿sí? Es importante, por ejemplo, yo puedo activar en el simulador, me va a funcionar. Yo puedo activar el sistema con esta válvula que es 2-2 vías, pero ¿qué pasa? ¿Sí? En este caso, yo tengo la unión 2-3. La unión 2-3 funciona para escape de aire comprimido. Entonces, fíjense, le voy a mostrar en qué momento ocurre el escape. Nosotros entonces conectamos esto así, ¿verdad? Para conectar esto, era clic en el puntito hasta cuando se pone verde y mantener apretado el clic y unir al siguiente puntito, ¿sí? Para poder probar, también necesito una fuente de alimentación. Voy a tener aquí en el elemento de alimentación, sí, y tengo lo que sería la fuente simplificada de alimentación. Esto, y acuérdense siempre y anoten, bueno, van a tener el video, pero es importante si ya anotan, más fácil acceder. Todos los números impares son entradas de aire, ¿sí? Todos los números pares son salidas, ¿sí? Esa es una normativa que hay que tomar para que no conecten las salidas con las entradas y haya un problema, ¿sí? En la práctica ocurre mucho esto. Si tenemos la oportunidad de hacer práctica en laboratorio, van a ver cómo se van a querer confundir. Las válvulas están todas numeradas. Bien, entonces ya tenemos este sistema acá, ¿verdad? ¿Qué pasa? Nuestra válvula 3-2 vías, yo ya le había comentado cómo contar, pero la vez pasada no estaban todos, entonces les cuento otra vez. Sí. ¿Por cómo yo sé que esto es una válvula 3-2 vías? Bien, les voy a mostrar. A ver. La forma más fácil de saber que esto es una válvula 3-2 vías es la siguiente, ¿sí? La flecha siempre va a sumar 2, ¿ok? Y la T va a sumar 1, ¿sí? Y si la válvula tiene 3 divisiones, entonces es de 3 vías. ¿Ok? En este caso, nuestra válvula tiene 2 divisiones, ¿sí?
Entonces nosotros ya sabemos que es dos vías. Entonces, ¿qué hacemos? Contamos. La flechita vale 2, entonces, bueno, 2, ¿verdad? Más una T, 3. Entonces, 3 dos vías, ¿sí? Solamente un cuadradito se cuenta. Un cuadradito de los 3, de los 4, de los 5, de los 6, de los 7 que puede llegar a ver, ¿entendés? Entonces, en este caso hay 2, pero un cuadradito nomás nosotros contamos. Así podemos definir que es un 3 dos vías esto. Bien. Luego de tener la válvula correctamente elegida, nosotros necesitamos poder hacer operar esto, ¿sí? ¿Qué pasa? Si yo a esta válvula le pongo para que yo pueda operar por medio de un pulsador, ¿sí? Y no pongo nada del otro lado, va a ocurrir lo siguiente. Si yo le doy play a esto, cuando yo arranque esto, ya no vamos a volver, ¿ok? Entonces, por eso es que las válvulas tienen un resorte para poder volver hacia atrás, ¿sí? Con ese resorte, él vuelve solo, ¿sí? Entonces, si yo paro la simulación y le doy doble clic, puedo poner que esto retorne por muelle. Y ahí tendría un circuito en donde yo puedo controlar que esto vaya hasta cierto punto y retorne, ¿sí? ¿Qué pasa? Acá en la simulación se ve completo, pero realmente no es así. Vamos a ver si puedo achicar. A ver si le doy opciones, simulación. Voy a ver si puedo bajar el factor de simulación a 10 veces. Esto hace que sea 10 veces más lento, ¿sí? Entonces si le doy play, vamos a ver si podemos llegar a ver. No. La simulación me extiende todo, pero realmente no se va a extender todo, ¿sí? Cuando yo presione, él va a salir hasta el momento que yo esté presionado nomás. Si yo suelto el resorte, ya le hace volver instantáneamente, ¿ok? Entonces, fíjense lo que le quería mostrar hace rato, el tema del escape. No se puede ver. Fíjense, el aire se va por aquí y empuja el vástago hasta que el resorte le vuelva a poner en su posición inicial y todo el aire que estaba en el cilindro empieza a salir por el 3. ¿Ven? Si nosotros teníamos la otra válvula, esta válvula, íbamos a estar forzando la válvula porque no iba a poder escapar y iba a tener que usar los escapes de emergencia que tienen algunos equipos, ¿sí? En el cilindro o la válvula. Pero la idea es que uno de los carriles, de los caminos del aire pueda usarse como escape. Bien. Bueno, ¿qué pasa si yo quiero que este cilindro se quede, complete su ciclo, ¿sí? Supongamos que este vástago tiene, no sé, 15 metros, vamos a decirle. Si yo aprieto hasta 5 metros y yo suelto, bueno, él vuelve en 5 metros, ¿sí? Eso va a pasar en la práctica. Vamos a tratar de ver eso si es que podemos llegar a hacer práctica. Entonces, si yo quiero que esto se complete ¿cómo se llama? Complete su trayecto, su recorrido, yo tengo varias formas de hacer, ¿sí? La forma más fácil de hacer ahora mismo sería hacer doble clic en esto y poner un tipo de accionamiento, pero que sea, puede ser esta basculante o puede ser esta que es un pulsador que se retiene, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo le doy play, voy a acelerar otra vez mi simulación porque está muy lento. Ahí. Si yo le doy play, ahí y le doy, él ya se retiene, ¿ven? Entonces, él directamente cuando yo aprieto se queda apretado, se mantiene el pulso ahí. Entonces, yo no veo la necesidad de mantener mi dedo apretado, ¿sí? Entonces, si yo suelto, el resorte se encarga de hacer lo suyo, ¿sí? Bueno, esto por ejemplo, como les había explicado la clase anterior, ¿verdad? Este cilindro, vamos a ver si encuentro texto. Este cilindro, aquí hay texto. Aquí. Este es el cilindro A, ¿ok? Este es el cilindro A. Este archivo que yo estoy haciendo, yo les puedo enviar a ustedes después para que tengan, ¿sí? Este sería válvula 3-2 vías. A ver, ahí.
Ahí, ¿ok? La válvula 3-2 vías, ¿sí? Este es el cilindro A, ¿sí? Entonces, por lo tanto, este es un esquema, que es el esquema de la primera tarea que yo les pedí a ustedes. Este es un esquema que hace A más, A menos, ¿sí? A más es cuando el vástago del cilindro sale hacia afuera, ¿sí? Y A menos es cuando el vástago vuelve a entrar, ¿ok? En su recámara. Entonces, para que sepan los, ¿cómo se dice? Los flujos neumáticos, ¿verdad? De operación se miden así, ¿sí? En este caso particular, ¿verdad? Esto es lo que yo le pedía en la tarea, ¿sí? A más, a menos, directamente. Entonces, ¿qué hace el cilindro? Sale y entra, ¿sí? Bien. Yo puedo hacer muchas cosas con esto, ¿verdad? Yo, por ejemplo, aquí, ¿cuál es mi problema si yo voy a hacer un proceso industrial? Si quiere que deje salir ese error, tiene que hacer doble clic en el número 3, seleccionar aquí la flechita hacia abajo, aceptar. Y ahí ya no le va a salir el error, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa si yo necesito tener algo que selle constantemente? Que selle, vuelva, selle, vuelva, selle, vuelva, selle, vuelva, ¿sí? Eso ya implica un análisis mayor de lo que sería la lógica de contacto, ¿verdad? En este caso neumática, ¿verdad? Entonces, si yo quiero aplicar algo así, yo tengo que conocer bien qué estoy haciendo, qué estoy buscando y cómo voy a conseguir eso que estoy haciendo, ¿sí? Para poder hacer eso, yo sí o sí necesito un sensor al final del cilindro, ¿sí? Ese sensor a mí me tiene que avisar que ese cilindro completó su recorrido, ¿sí? Si yo no tengo un sensor que me está avisando que el cilindro completó su recorrido, él no tiene forma de hacer el siguiente movimiento, ¿sí? Entonces, para eso, yo necesito justamente tener, ¿verdad? A ver, el sensor en este caso sería el final de carrera, ¿sí? Para agregar final de carreras, yo tengo que hacer doble clic en mi vástago y me voy aquí donde dice etiquetas de accionamiento, ¿sí? Tengan en cuenta lo siguiente. Voy a dibujar otra vez con mis super habilidades de dibujo. Tengan en cuenta lo siguiente. Para los cilindros, a ver, para los cilindros nosotros tenemos así. Aquí. Tenemos así un cilindro, ¿verdad? Esto sale su vástago. Al final del cilindro, nosotros tendríamos un final de carrera que en la práctica se ve así. Así. Y un final de carrera al inicio. ¿Ok? En ese caso, esta parte del cilindro suele tener así un taco, ¿verdad? Que se encarga de activar tanto la salida como la entrada. ¿Ok? Entonces, si este es el cilindro A, entonces este es A0 y A1. Perdón, tiene que ser en minúscula, ¿sí? Porque mayúscula es cilindro. Ahí. Entonces, esto es A0 y A1, ¿ok? Bueno, si este es el cilindro B, este es B0, B1. Si este es el cilindro C, este es C0, C1, ¿sí? Creo que esa parte queda claro, ¿sí? Voy a revisar por el chat, sí, nadie no me escribió ahí porque se cerró mi chat. Ah, bueno, está bien. Bien, entonces, si yo voy al festo otra vez, yo dije que el inicio de mi cilindro, ¿verdad? Va a ser A0, ¿ok? Si mi cilindro mide 5 centímetros en este caso, ¿verdad? Por cuestiones de que no configure mi cilindro, entonces A0 inicia y termina en 0, 0, ¿ok? No puede iniciar en 0 y terminar en 5, A0, siendo que A0 está en el inicio, ¿ok? Este sería mi 0, 0 y este sería mi 5, ¿ok? Entonces A0 inicia y termina en 0 y A1 inicia y termina en 5, ¿sí? El festo que me pregunta dónde inicia, dónde termina, ¿sí? Entonces inicia en 0, 0 y A1 termina en, y fíjese acá,
Acá está en milímetros. Si acá dice 50, entonces ustedes ponen 50, 50, ¿sí? Si acá dice 0,05, entonces usted pone 0,05, 0,05. Siempre el límite máximo de este. ¿Ok? Para A1, para el 1 del que sea. ¿Sí? Bien. Entonces le doy a aceptar y yo ya tengo este. Voy a llevar enfrente del cilindro para tratar de visualizar más o menos cómo se vería en la práctica. ¿Ok? Entonces yo ya tengo un final de carrera, ya tengo un sensor que a mí me va a indicar cuándo está al inicio y cuándo está al final. A mí lo único que me importa es que esto esté al final, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer yo para usar esta señal? Yo directamente hago doble clic aquí, ¿verdad? Le saco el retorno por resorte y aquí en mecánico yo le agrego el rodillo. Sí, el rodillo representa al final de carrera. El rodillo es ese pedacito del dibujo que yo hice ahí. Para que este rodillo responda a esto, yo sencillamente hago doble clic aquí donde se pone verde y le llamo A1. Y listo. Ese rodillo ya responde a aquel. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando esto yo presione, va a pasar aire comprimido por aquí. ¿Ok? Va a empezar a empujar el vástago. Cuando el vástago llegue al final de su recorrido, él va a pisar el final de carrera A1, ¿sí? Cuando pise A1, ¿qué va a ocurrir? Un poco, no cambió por el tipo de pulsación, ¿cierto? Este pulsador no puede porque le gana porque se mantiene pulsado. Tiene que ser este. En este caso. Bien, ahí. Entonces, ahí. Fíjense, sale el cilindro y se pisa A1 y vuelve él a su posición. Porque A1 está pisado, aquí pisó y volvió a su posición. Entonces, el cilindro vuelve a su lugar. ¿Sí? Vamos otra vez. Si le doy play, ¿verdad? Otra vez le selecciono, ven cómo indica el paso de aire comprimido aquí. Llena la cámara del cilindro, empuja el vástago toca a uno, como este está conectado a este, se produce la acción y hace que el 3-2 vía vuelva a su posición de origen. ¿Sí? ¿Ven? Este ya es un proceso un poquito más automático ya. No, yo ya puedo soltar y yo sé que él se va a ir a volver cuando complete su recorrido. ¿Sí? No vamos a volver de forma intermedia porque ya no tiene el resorte, ya tiene un final de carrera que me va a hacer volver el recorrido, o sea, me va a hacer volver basta únicamente cuando complete el recorrido. ¿Sí? Entonces, esto sería un A más A menos, ¿verdad? Que es la tarea inicial de lo que sería nuestra primera clase, ¿sí? Bien, esto yo puedo hacer otra vez que sea infinito, o sea, que yo aprieto una vez y que él se vaya y venga varias veces, ¿verdad? Bueno, eso, bueno, mejor le muestro la siguiente clase nomás, porque ahora le voy a mostrar mucho y ya le voy a confundir, ¿sí? Pero bueno, esta es la forma de operar un cilindro de simple efecto y producir A más A menos, ¿sí? Ahora, si yo tengo un cilindro de doble efecto, las cosas cambian, ¿sí? Si yo tengo un cilindro de doble efecto, fíjense, yo tengo una segunda entrada o salida de aire. En este caso ya no tengo un resorte que me hace volver, ¿sí? Para que vean la diferencia de por qué usé uno de simple efecto y no uno de doble efecto, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Bueno, este vuelve solo, este necesita aire para volver. En este caso, con un 3-2 vía, yo solamente puedo enviar una señal de aire, o sea que me es imposible comandar de manera eficiente un cilindro de doble efecto con un 3-2 vía simple, ¿sí? Lo ideal sería usar ¿dónde está? Aquí está, el famoso 5-2 vías, ¿sí? ¿Por qué 5-2 vías? Una flechita vale 2, una flechita vale 2, 2, 4, más una T vale 1, 5, ¿sí? 5-2 vías. ¿Qué tengo aquí yo? Tengo dos entradas, una de ellas funciona como salida y otra como escape. Cuando esto cambia de posición, es viceversa. Esta es salida y esta es escape, ¿ok? Bien, pero eso vamos a estar viendo en la siguiente clase. Ahora, quiero saber si pudieron instalar su Festo. Quiero saber si hay alguna duda sobre lo que les estoy mostrando.
me gustaría que puedan hacer la operación tanto con resorte como con final de carrera, ¿sí? Al final de cuentas, yo lo único que le estoy pidiendo es un A más a menos, ¿sí? Pero me gustaría que me hagan ambos. En este caso, lo que voy a hacer es, le voy a enviar también este archivo para que ustedes tengan, para que puedan practicar. Entonces, a este le vamos a llamar cilindro B. Voy a tener que cambiar los perfiles de accionamientos a B0 y B1. Y esto voy a tener que cambiar también a B1. Si yo dejo a A1, va a responder al otro sistema, ¿sí? En este caso, mi idea justamente era hacer que esto vuelva directamente por resorte. Entonces tenemos los dos casos en uno. Elimino esto y el final de carrera deja de ser útil, ¿sí? Entonces aquí tenemos dos casos de A más a menos. ¿Ven? Totalmente diferente. La diferencia es que si yo suelto por el camino, por la mitad del recorrido, él vuelve inmediatamente. Este no. Este completa únicamente su recorrido y después de eso vuelve. ¿Sí? Bien. ¿Alguna consulta? No sé si alguien tiene alguna... Aquí se pueden ver justamente los elementos, ¿verdad? De forma simplificada, los 5 elementos de la estructura de un sistema neumático, ¿verdad? Aquí está de forma simplificada porque el sistema todavía no es complejo y no demanda que cada pedazo de esa estructura esté instalado por separado. ¿Sí? Bien. Este video va a estar en YouTube, en mi canal y también en la plataforma y también le voy a enviar el link ¿cómo se llama? En el grupo, ¿sí? Entonces, me gustaría escuchar si alguien tiene alguna consulta. Vamos a empezar con esto para no irme demasiado lejos, pero les prometo que vamos a hacer cosas innombrables, impensables lo que vamos a poder hacer con el Festo. El Festo es una herramienta fuertísima. Vamos a tratar de sacarle el jugo. Ya usaronlo ustedes conmigo para hacer simulaciones de PLC, ¿verdad? Pero ahora vamos a hacer cosas mucho más complejas que esta. ¿Sí? Bien, entonces, la tarea, sí, sea así. La tarea sería rehacer esto, ¿verdad? La idea de la tarea para mí es presentarme. Lino me pregunta si debemos hacer ambos, ¿verdad? Yo solamente le pido a más a menos, ¿sí? Ahora, les recomiendo que hagan ambos para que ustedes entiendan la diferencia, ¿sí? Yo con una simple pieza cambiada hice que el sistema funcione totalmente diferente cumpliendo el mismo proceso, ¿sí? Los dos son A más a menos. ¿Cuál es la diferencia? La manera en que se comporta, ¿sí? Son totalmente diferentes la forma en que operan. Pero sí, la tarea sería rehacer esto. Este documento que yo estoy haciendo, yo les voy a reenviar para que tengan como guía, ¿verdad? Y bueno, ¿verdad? Sería solo eso. No sé si alguna otra duda. Si no hay más dudas, porque se acaba nuestro tiempo, grabo el video y voy a dejar compartir. Y subo a YouTube inmediatamente. ¿Estamos todos de acuerdo entonces? Bueno, le subo a YouTube entonces. Cualquier cosa me preguntan por el grupo, ¿sí? No hay problema con eso. La tarea pueden entregar en foto o pueden entregar en screen de pantalla o en el programa en sí, ¿sí? Lo más accesible para todos, para un sistema básico, es un recorte de pantalla, ¿verdad? Cuando se empiecen a complicar las cosas, sí me va a ser imposible analizar con un simple recorte de pantalla. Voy a tener que analizar el archivo que usted me envíe. Voy a tener que mirar, ejecutar, simular, ver en dónde hay la falla, ver si funciona bien, ver si cumple correctamente todo lo que estamos pidiendo. ¿Sí? Ahora mismo me pueden presentar fotos o recorte de pantalla. No hay problema con eso. Si van a sacar las fotos, solamente le pido, sáquenle bien la foto. Intente por lo menos, porque hay veces cada foto que se sube, preferentemente recorte de pantalla, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda más? Bien,
Pregúntenme cualquier cosa, ¿sí? Porque no va a ser fácil usar el programa. No suele ser fácil de entrada usar el programa, ¿sí? Pregúntenme nomás, no hay problema con eso, ¿ok? Bien, ya cierro antes que me eche el Zoom. Gracias por asistir.